Bienvenidos al curso de Forma Urbana 2 de la carrera de Arquitectura en el Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de San Martín. Esta clase introduce el curso y fundamentalmente enfoca una primera unidad temática sobre la que vamos a trabajar, que es la que se concentra en los usos de la notación, del trabajo cartográfico, articulando lo que vamos a presentar como objeto del curso, que es la comprensión de ciertas especificidades que constituyen a la forma urbana y sus relaciones. El curso lo vamos a llevar adelante el equipo docente que constituimos con Andrea Lanciani, Mariano Alonso como coordinador también, que va a estar dedicado un poco más específicamente al taller de forma arquitectónica 2 que damos simultáneamente. Como ustedes saben, Andrea será la coordinadora en particular de este taller. Van a tener comisiones a cargo Rubén Ruiz y Santiago Chudnovsky, que muchos de ustedes conocen por haber coordinado las comisiones en el taller de forma urbana 1. Con todos ellos conformamos un equipo que ha desarrollado este programa y las investigaciones necesarias para poder proponérselo. Este curso obviamente establece una relación de mucha continuidad con el curso previo de Forma Urbana 1, donde hemos introducido una serie de temas, particularmente el estudio de los tejidos arquitectónicos y la importancia de los tejidos arquitectónicos y particularmente de la función de la vivienda en la construcción de la forma urbana. Pero vamos a ampliar ahora el objeto introduciendo una serie de diferencias, ¿no? O sea, fundamentalmente tratar de entender una condición de complejidad que tiene que ver con cómo la forma de la ciudad se funda sobre condiciones medioambientales, se desarrolla históricamente, continúa en permanente transformación y nos demanda de alguna manera interpretar esas dinámicas de transformación para encontrar una posición pertinente como proyectistas, ¿no? En ese sentido, ¿no? es importante entender que esta construcción de la forma urbana tiene que ver con las divergencias y las convergencias de prácticas específicas de construcción del territorio que van produciendo un campo muy diferenciado en el espacio urbano entre infraestructuras, parques y comportamientos más propios de lo natural y tejidos arquitectónicos. Cuando decimos que hay especificidades, digamos, lo que queremos decir es que muy literalmente estas cosas las proyecta gente distinta, con procedimientos diferentes. Las autopistas o los tendidos de ferrocarril los proyectan ingenieros que se forman en particular en cómo trazar la forma, los recorridos de estas infraestructuras, los parques y los espacios verdes en general tienen cada vez más, además, la influencia de especialistas en paisaje y obviamente las arquitecturas tienden a tener un peso del trabajo de los arquitectos que todos sabemos es bastante relativo. Está mediado por las lógicas de la industria de la construcción, por las lógicas de la autoconstrucción en muchos casos, etc. Pero en todo caso, tenemos que encontrar una manera de producir algún modelo que nos permita entender que esas diferencias, esas tensiones superen al esquema, que la simplifique bajo la forma del caos o del orden, de la ciudad regular y la irregular, como estamos acostumbrados a escuchar en muchos casos. Por lo tanto, vamos a tratar de construir una serie de modelos, de ideas que nos permitan conceptualizar esta forma y su continuidad y, sobre todo, desarrollar ciertos procedimientos analíticos bajo la forma de los estudios cartográficos y la función de la imagen para interpretar justamente este modo de entender la forma urbana con sus continuidades y discontinuidades y sus características singulares emergentes. Esto entonces nos va a permitir además reflexionar sobre los sistemas de representación en estas escalas y cómo actualizar nuestro conocimiento sobre los modelos gráficos
a partir de lo que ya sabemos y cómo estas formas de representación que conocemos entran en relación con otras categorías, la del mapa, la del diagrama, y además cómo estas categorías se articulan con procesos de proyecto del territorio bajo la forma del plano, del plan, y en el uso de los medios digitales más contemporáneos reaparecen bajo formatos nuevos o particulares como el de la plataforma. Si efectivamente le damos alguna consistencia a la comprensión de esta actualización de los sistemas de representación, probablemente encontremos algunas productividades, algunas formas de articular estas modalidades de análisis gráfico y la conceptualización teórica que puede acompañarlo para llegar a una capacidad de debatir y perfilar posiciones proyectuales respecto al territorio que sean reflexivas y pertinentes y no encontrarnos en la banalidad de ponernos a pensar que hay que hacer cosas si no sabemos ni siquiera dónde y cómo vamos a trabajar, ¿no? O sea, cómo podemos recuperar, por un lado, la relevancia de la función del relevamiento como modo de comprender la forma urbana y cómo asociar justamente esa función del relevamiento con el proyecto. La estructura temática del curso se ordena en 3 unidades. Una primera unidad que pone el foco en la notación, en esta relación entre especificidades y cartografía. Una segunda unidad que va a tratar de poner en foco la función del paisaje y la relación del paisaje con los imaginarios, a partir un poco de la interpretación y la función de la imagen. Y una última unidad que va a tratar de articular estos dos campos en los modos de conceptualizar la ciudad, en cómo construir ciertos modelos conceptuales justamente que nos permitan describir el comportamiento de la forma urbana sobre la que vamos a trabajar, incorporando además alguna reflexión sobre ciertos modelos más contemporáneos de uso de los medios digitales para el trabajo sobre el territorio. Esta primera unidad entonces va a tratar de reconocer cómo se arma esta relación entre arquitecturas, naturalezas, infraestructuras y cómo se despliegan las especificidades de notación que articulan los documentos que estamos acostumbrados a producir, las plantas, con algunos sobre los que podemos ampliar nuestros conocimientos, que son de origen más bien geográfico, como el mapa, o de origen más bien científico-técnico, como el diagrama, pero que tiende a volverse muy productivo para algunas modalidades de trabajo sobre la descripción de la forma urbana, recurriendo siempre al modo de generar esta relación entre figuración y abstracción y a pensar cómo podemos traducir a geometría estos comportamientos físicos y no solo físicos, también de alguna manera sus valencias culturales del territorio. Volvemos a esta idea, ¿no? que el concepto de geometría supone etimológicamente la idea de medir la tierra y por lo tanto debiera volverse un recurso especialmente interesante para nosotros, para poder avanzar en la recuperación de las capacidades del relevamiento como modo de describir la ciudad, y como justamente esta idea de geometría fundada en el Antiguo Egipto a partir de modos de medir el suelo, de medir el territorio, a partir de la aplicación de sistemas de medición de regularidad, de la construcción del ángulo recto, a partir de la relación 3, 4, 5, que después será verificada por Pitágoras en su teorema. Bueno, justamente la introducción del ángulo recto, la introducción de la geometría como traza auxiliar para medir la tierra y determinar los alcances de las crecidas del río Nilo, o el modo de ordenar el uso del suelo para los cultivos, o incluso el modo de ordenar la construcción y poder producir las pirámides. Pero esto además, esta geometría destinada a medir la tierra, justamente adquiere capacidades especialmente interesantes cuando en la expansión geográfica
de Europa hacia la navegación a partir de las últimas instancias de la Edad Media, ¿no? Aparecen algunos documentos, como por ejemplo el Atlas de Pinel y Balkenaer, donde podemos ver justamente una serie de ensayos de cómo trazar a partir de la geometría unas cartografías que describan el territorio europeo y la navegabilidad de sus mares, ¿no? El Atlas justamente lo que describe en esta especie de doble hoja de cuaderno es el norte de África, la relación entre la península ibérica, Galia y la Europa central, las islas británicas, Irlanda y Gran Bretaña, ¿no? Eso es lo que vemos ahí resaltado en, en esta mancha blanca que agregué para poder leer un poco más claramente lo que aparece mapeado, que es la boca del Mediterráneo y la salida a través de Gibraltar hacia el Atlántico y la navegabilidad de, del Canal de la Mancha, el Cantábrico y justamente el enlace de las Islas Británicas con la Europa continental, justamente a partir de un par de puntos claves en la costa británica, desde el que salen como unos focos con líneas en muchas direcciones, que son justamente los rumbos de la navegación. Esos dos focos nos indican que si salimos de esos puertos y empezamos a navegar hacia el sur o hacia el sur-sureste o lo que fuera, siguiendo los rumbos definidos por la brújula, vamos a llegar a algunos accidentes costeros en el norte de España o en el norte de Francia, en la Normandía, en Bretaña, etc. Y esos accidentes pueden ser trazados justamente por el modo en el cual esos rumbos chocan con la costa y uno puede dibujar un contorneado y anotar el nombre de esos accidentes. Es decir, a partir del uso de esta geometría, de este andamiaje de rumbos geométricos dibujados en rojo y verde, podemos trazar esta costa irregular verde que va describiendo todos los accidentes geográficos y nos permite saber que si navegamos con determinado rumbo guiados por la brújula llegaremos a un destino más o menos previsible. La ampliación del conocimiento cartográfico a medida que nos internamos en el periodo de la conquista de las Indias, de las costas de África y del continente americano por portugueses, españoles, británicos, holandeses, etc. Bueno, esto va acompañado de un desarrollo de la cartografía justamente que va anotando la descripción de estas aventuras y estas informaciones en documentos que adoptan la forma del mapa. El mapa es justamente este tipo de documento que describe la geografía a partir de la geometría. Y en un ejercicio como este de Diego Rivero, lo que vemos es que el mapa sintetiza toda esta descripción figurativa de las costas continentales y los accidentes, con todo este andamiaje geométrico definido por los rumbos, como veíamos en el Atlas de Pinel y Balkenaer, que ahora aparece superpuesto a otros trazos más reforzados, como el del Ecuador, el de los trópicos, como líneas horizontales de trazo más grueso, rojo, y a la vez la descripción en el propio documento de los instrumentos con los cuales estos documentos se interpretan, es decir, brújulas, sextantes y todos los instrumentos que acompañaban al navegante para justamente guiarse en la lectura del mundo a partir del mapa. A partir de entonces de este dibujo podemos empezar a reconocer ahora la aparición de una serie de trazos costeros con otro tipo de línea, ¿no? Empieza a haber toda una serie de diferencias cualitativas entre la línea geométrica y la línea geográfica, pero aparece a la vez una función bastante mixta del dibujo, un dibujo muy abstracto y un dibujo muy figurativo, donde al dibujo del contorneado de las costas y la anotación de los accidentes se le superponen una serie de paisajes rebatidos que dan cuenta del comportamiento imaginario a modo de paisaje de esos territorios, donde se describen flora, fauna, posibles habitantes, etc.
Lo que es interesante de este trabajo sobre el mapa y la cartografía es que la notación necesita dar cuenta de la diferencia cualitativa que se produce entre lo conocido y lo desconocido, ¿no? O sea, hay obviamente toda una serie de precisiones geométricas de dónde está el ecuador, dónde están los trópicos, cómo aparecen ahora los meridianos, cómo se conoce el contorneado de ciertas costas, pero algunas costas que no pueden ser transitadas con las mismas facilidades, por ejemplo, las del continente del sur, las del continente antártico, del que se tienen algunos indicios, pero poco conocimiento, ¿no? Bueno, justamente lo que aparece en algunos de estos mapas es un modo de usar el dibujo para dar cuenta de la tensión entre lo conocido y lo desconocido. Entonces aparece, por ejemplo, un modo de usar unas geometrías rectas para dar cuenta de aquello que se conoce poco, mientras que las geometrías irregulares justamente lo que hacen es asentar la información detallada. Esto también nos pasa, por ejemplo, en el mapa de Stobnixa, donde toda la costa occidental de América, que no había sido tan cautelosamente navegada todavía, bueno, aparece como indicada por una línea recta, como si fuera todo Chile una línea vertical, todo Perú una diagonal, bueno, más que Perú, Ecuador, Colombia como una diagonal también recta. Todo eso, toda esa costa del Pacífico simplificada, justamente lo que hace es dar cuenta de que eso no se conoce tanto, se conoce pero de otra manera, ¿no? Y empieza la propia geometría a volverse un recurso que calibra diferencias de grado entre las diferentes escalas de conocimiento de la geografía. Incluso trabajos mucho más complejos y detallados, como el planiferio de Pierre de Sellier, pueden abordar el mismo problema de la costa occidental de América del Sur, dibujando ahora no una línea recta, pero sí un indicio que es claramente indicativo, ¿no? Como una serie de semicircunferencias, como unos arcos bastante groseros, ¿no? Donde toda la costa de Chile, la de Perú, la de Colombia, aparecen como una serie de globos con entradas más o menos regulares, pero hay una notación escrita, ¿no? Que es terreno incógnito, ¿no? O sea, todo esto es territorio desconocido, en todo caso muy parcialmente conocido. Me parece muy interesante entender esta función del mapa porque bien podría servirnos para cualquier uso de la cartografía contemporánea, que es entender que lo que dibujamos puede trabajar sobre esta diferencia de grado, de lo que se conoce más, lo que se conoce menos, y cómo emplear al trazo, al dibujo, como un modo de dar cuenta de esta diferencia cualitativa de conocimiento. El afinamiento de la técnica cartográfica tiene un momento clave, yo diría un punto de inflexión en el trabajo de Mercator para 1569, en el que Mercator superpone toda una serie de especificidades muy llamativas, un trabajo realmente de una densidad increíble, porque no solo actualiza el modo de informar el comportamiento de todos los territorios que abarca el planiferio, sino que hace un esfuerzo matemático de proyección de la esfera sobre la superficie, primero proyectando la esfera en un cilindro y después desarrollando ese cilindro a modo de mapa, de planisferio, o sea, de cómo volver plana la esfera, con lo que es conocido todavía en la actualidad como una proyección de Mercator, es decir, del hombre este, que al hacerlo encuentra un modo de producir esta proyección, un modo que produce toda una serie de deformaciones en las áreas que se alejan del ecuador, sobre todo en las que están próximas a los polos. Piensen que los polos, que son puntos, aparecen acá desarrollados como si fueran líneas, ¿no? Con lo cual hay toda una serie de distorsión de medidas muy grande, pero hay en el extremo derecho inferior del plano un órgano, permítanme señalarlo, voy a tardar un poco porque tengo que habilitar el puntero, pero acá, ¿no? Aparece un instrumento, como nos aparecía la brújula en el plano de Rivero, donde
el que lleva el mapa tiene ahí todo un sistema geométrico de correcciones de medidas que permiten entender que si uno está en determinada latitud, la deformación introducida por la proyección puede ser corregida y uno puede saber cuánto tiempo necesita para navegar, etc. Además, Mercator desarrolla una técnica de escritura que cambia la historia de la tipografía occidental, introduciendo lo que conocemos en la actualidad como letra cursiva o itálica, modifica el modo de afinar la pluma para poder escribir con una letra mucho más pequeña, claramente legible, que permita asentar toda la información en el documento. El plano de Mercator es realmente llamativo ver cómo aparece toda una modalidad para poder escribir con mucho detalle todos los accidentes geográficos conocidos, donde ya no se usa lo que hasta el momento era la letra gótica, ¿no? Esa forma de usar la pluma chata, sino una pluma mucho más fina. Bueno, todo esta síntesis de conocimiento técnico, geométrico, geográfico, tipográfico, bueno, lo que produce es un documento altamente científico que ya tiene muy pocas condiciones figurativas, donde ya no se vuelven tan importantes las cuestiones vinculadas a cómo dibujar personajes fantásticos, árboles, etcétera, sino que todo tiende a tener una notación bastante más abstracta, justamente tecnificada, sistematizada, donde efectivamente con los mismos parámetros se puede dar cuenta de territorios vastamente diferentes. El peso de toda esta abstracción y de la geometría en el ordenamiento de la lectura del territorio se vuelve tan importante que finalmente, para la época de Tordesillas, los territorios se empiezan a administrar fundamentalmente bajo la huella de estas geometrías, o sea, aquello que era el andamiaje que permitía construir los auxilios para describir las formas de la geografía, ahora se vuelve un modo de imponer administración sobre la geografía, no ya para dibujar la geografía, sino para administrarla y organizarla. Entonces, en Tordesillas se decide que del meridiano tal para allá van a estar los portugueses y del meridiano tal para acá estarán los españoles, que del paralelo tal para allá, en las capitulaciones, después se asignará territorio para que avance Francisco Pizarro, en cambio del paralelo tal para acá estará Diego de Almagro, y por lo tanto empieza a haber sobre un territorio que tiene cierto tipo de relaciones de semejanza y diferencia, de continuidad y discontinuidad, unos modos administrativos que lo cortan, que lo segmentan con unos cuchillos que se adaptan mucho más a los andamiajes gráficos que al comportamiento del territorio. Y esto todavía más, ¿no? El peso de la geometría se vuelve aún más influyente cuando en las leyes de Indias se definen las ordenanzas para trazar las ciudades y encontramos que las ciudades son las ciudades producto del proceso de conquista español en América, emergen justamente de imponer geometrías sobre territorios con todas estas dificultades, ¿no? Con todo este modo en el cual las geometrías chocan contra los accidentes geográficos, ¿no? Y producen toda una serie de desajustes, de desacoples, de forzaduras en prácticamente todas las ciudades de América, que justamente nos permiten entender que ahora la función de la cartografía se complejiza, se diversifica entre dos clases de documentos. El mapa, que es el documento que pretende conocer la geografía, que opera a modo de relevamiento, y el plano, el que trata de poner sobre el territorio una lógica administrativa, un proyecto, que justamente muchas veces no se ajusta al conocimiento de esa geografía, sino que más bien impone una organización sobre esa geografía. El plano de Buenos Aires es justamente este documento que no describe de ninguna manera nada de la geografía de Buenos Aires, ¿no? Ni siquiera nos hace saber que hay un río, que hay una costa, que hay un tipo de planicie o lo que fuera, sino que básicamente indica el modo en el que se administra la propiedad y distingue dos cosas: público y privado, es decir, calles y plaza
de parcelas que tienen dueño. El dueño se anota con una pluma escribiendo el nombre. Claro, progresivamente lo que nos va a pasar es que todo documento que pretenda describir el modo en el que se administra el crecimiento de la ciudad, bueno, va a necesitar empezar a dar cuenta de algún tipo de articulación con la geografía, porque hay bañados, hay un río, los bordes costeros acompañan el recorrido de la costa y por lo tanto la geometría rota para acompañar la línea costera y se produce una especie de colisión entre la geometría del plano fundacional y la geometría de las suertes o pagos que van acompañando las áreas costeras y entonces se produce una especie de rotación de trama, aunque en realidad las áreas costeras todavía no se constituyen claramente como tramas, ¿no? Pero ya para el plano de Bermúdez podemos ver que el plano empieza a ser un documento híbrido, ¿no? Un documento que vincula los saberes de la cartografía y la descripción de la geografía con estas voluntades organizativas, administrativas de la geometría urbana. Justamente el plano urbano emerge como este documento híbrido que va a empezar a trabajar en esta articulación de la administración geométrica abstracta y el registro cartográfico del mapa. El plano de Bermúdez nos muestra justamente cómo todo el tiempo hay una tensión entre las infraestructuras y las arquitecturas y las naturalezas, ¿no? Donde de alguna manera las naturalezas aparecen especialmente representadas por el comportamiento cartográfico del mapa, el cambio de profundidad del río, ¿no? La diferencia de color en el entintado entre las aguas profundas donde puede navegar un barco y las aguas chatas donde solo se puede ir con un bote de remos, las áreas bajas de los bañados costeros y las áreas altas de la tierra firme, también separadas por un accidente geográfico trazado con una mancha gris en forma de barranca, y los dibujos más abstractos del plano de la ciudad, del plano del fuerte, dibujado en una escala mayor. Fíjese que hay dos escalas gráficas dibujadas, ¿no? O sea, el fuerte está dibujado en una escala mayor que el resto porque requiere más detalle para describirlo y porque es el objeto fundamental de todo esto, que es básicamente una fortificación militar que trata de producir un anclaje en la conquista del territorio, y en la ciudad unos rebatimientos de elevaciones, de edificios, es decir, un trabajo sobre la geometría, el plano, ya un poco más vinculado a las proyecciones arquitectónicas. Para mitad del siglo XIX tenemos un documento, que es el plano topográfico desarrollado por Surdó, que nos permite ver cómo esta articulación entre comportamientos naturales del territorio y comportamientos urbanos se van articulando de un modo que además la propia cartografía ya integra en una técnica de notación mucho más precisa. Surdó es un topógrafo formado en las escuelas politécnicas francesas a partir justamente de todos estos saberes técnicos que aportan personas que conocemos bien, como Gaspar Monjo, Jean Durand, digamos, y todos los saberes que de alguna manera articulan los sistemas de representación que conocemos en la práctica de la arquitectura. Bueno, los topógrafos participan de esos saberes y los aplican ahora para relevar el territorio en sus comportamientos más naturales. Hay partes del plano que podemos reconocer como descripciones de la pampa, con sus suelos planos, sus bañados, el recorrido de algunos cursos de agua, pero también como a la vez el mismo plano nos describe esos bañados, cómo se van volviendo áreas de granjas o de quintas en las que empieza a haber algún tipo de cultivo y se trazan unos caminos para mover esa producción desde las áreas rurales hacia la ciudad, y esos caminos mutan de caminos rurales a calles urbanas muy progresivamente, muy gradualmente, y se produce toda esta transición, ¿no? Que afecta muy especialmente todas las áreas vinculadas a los bañados del Riachuelo, a la cuenca del Maldonado, y todas estas graduaciones hasta ir entrando en los tejidos más compactos de las áreas céntricas de la ciudad. Para 1866, muy poco después del plano de Surdó, a
a este desdoblamiento complejo y articulado entre plano urbano y mapa geográfico natural, se le suma otro tipo de notación, una notación que vemos en la forma más abstracta de unas líneas y unas especies de puntos o refuerzos, que son justamente la introducción de un tipo de infraestructura ahora que deja una huella territorial diferente, ¿no? A la calle, al camino, se le superpone un tipo de material, ¿no? Que es este material, esta especificidad que es el ferrocarril, ¿no? Que ahora no puede ser trazado ni como una calle ni como un camino, sino que se traza como una vía, como una línea que presenta puntos a modo de estación y lógicas de articulación justamente en las estaciones entre este transporte que mueve, ¿no? como producciones rurales, bienes y servicios hacia la ciudad, y justamente en las estaciones se producen estas articulaciones, estos nodos, estas transferencias entre los caminos por los que vienen las cosas y la estación en la que las cosas pasan de las carretas a los trenes y se integran en la ciudad de nuevo a otros puntos, otras estaciones que justamente las vuelven a descargar en otros sistemas, probablemente carros, etcétera, que las distribuyen dentro de la ciudad, hacia los mercados, etcétera, y se produce esta alianza que conocemos muy bien entre las estaciones y los mercados y las plazas que van a caracterizar buena parte de la organización urbana de la ciudad de Buenos Aires. Este problema de la especificidad de la notación determinada por las infraestructuras caracteriza a toda una práctica cartográfica que ahora empieza a tomar distancia tanto del plano como del mapa, ¿no? Para el siglo XX, estos sistemas ferroviarios urbanos se vuelven muy complejos. En particular, por ejemplo, en la ciudad de Londres, estos sistemas articulan trenes de superficie con subtes, con lo que se presenta acá como el Underground en Londres. Y el mapa que describe los subtes de Londres, que son subtes muy complejos en una metrópolis muy compleja para principios del siglo XX, se vuelven mapas bastante sofisticados que tienen que guiar el movimiento de muchísimos pasajeros que tienen que saber en qué estación se baja, cuál viene después de cuál, en cuál pueden hacer transbordo, etc. Al punto que estos mapas se venden en kioscos y la gente los compra para justamente poder moverse por el subte y saber qué hacer. Lo que pasa es que esto se vuelve tan complejo que en algún momento ya la gente se pierde con el mapa y el subte de Londres contrata a un especialista, Harry Beck, para que haga un nuevo diseño para este mapa del subte. Y Beck produce un nuevo mapa del subte de Londres, que justamente lo que hace es tomar gran distancia de todo el saber cartográfico y planimétrico de descripción de la ciudad y produce un documento que cambia la historia de los mapas de subte y tren a partir de entonces, que se desprende, se distancia de todo saber respecto de cómo se comporta la geografía de superficie, se aleja de ese saber del mapa geográfico y produce un tipo de descripción de las relaciones donde se rectifican todos los recorridos. ¿Para qué queremos saber si el subte da más o menos vueltas? Si eso no lo tiene que saber ni siquiera el tipo que maneja el subte, que no lo maneja con un volante girando, el subte va por donde va la vía, ¿no? Entonces, si no nos importa si el subte gira más o gira menos, sino que lo que nos importa es si una estación está antes o después de la otra y en cuál me tengo que bajar para hacer combinación, Beck endereza todo ese trazo, se desinteresa por el justo calibre de la distancia entre estaciones y lo que produce es un diagrama. Beck era un especialista en dibujar circuitos eléctricos, ¿no? Es decir, estaba trabajando en cómo emplear justamente la interfase de los diagramas físicos en el diseño de organizaciones materiales bajo la forma de los circuitos eléctricos. Ustedes saben
como la electrónica de la época combinaba válvulas, resistencias a partir de conexiones, pero esto tenía un tipo de técnica de dibujo que era la del diagrama, que venía de la aplicación de la física, de los diagramas matemáticos, y bueno, y aplica esto para la descripción del territorio, y justamente esa lectura diagramática de pensar que sobre todo el diagrama describe continuidad y discontinuidad de flujos, proximidades y distanciamientos, nodos de articulación, ¿no? Y no distancias, superficies, etcétera. Bueno, justamente abre una posibilidad de una tercera vía cartográfica, que es la del uso del diagrama para la descripción de la forma urbana, que se volverá muy influyente durante todo el siglo XX y hasta la actualidad. De hecho, muy recientemente el estudio Gahim produce toda una serie de dibujos para describir la red de transporte de Buenos Aires, donde justamente contrapone muy sabiamente dos documentos. Un mapa que opera al modo del plano cartográfico, donde todos los recorridos acompañan la posición exacta de las calles y su geografía, y un diagrama bajo la forma del plano de Beck, donde esos recorridos están simplificados geométricamente y se facilita la lectura de la red exclusivamente. Uno y otro, ¿no? Este uso del diagrama incluso precede al trabajo de Beck, porque podemos ver cómo para 1913, para describir el modo en el cual los pasajeros se concentraban más o menos en determinadas estaciones y se vinculaban a ciertos ramales del ferrocarril en la propia ciudad de Buenos Aires, bueno, ya algunos de estos ingenieros duchos en estos fenómenos gráficos propios de la física y cómo traducirlos a diagramas, podía ya ir empleando estos sistemas, haciendo que las estaciones donde había más pasajeros que subían al tren tenían rectángulos más grandes, las estaciones donde había menos tenían rectángulos más chicos y estos rectángulos empezaban a responder proporcionalmente a la cantidad de pasajeros. Y además la cantidad de líneas tenía que ver con cómo se producían bifurcaciones, conexiones, sin que esto guarde una relación mimética con el trazo de la superficie de la geografía. Y podemos reconocer, muy entrados en el siglo XX, cómo estas lógicas pueden, por ejemplo, ahora salir del problema del ferrocarril y meterse en los sistemas viales vehiculares de distinto tipo, autopistas, sistemas de transporte de ferrocarril, en este caso ya cruzando datos estadísticos como de proyectar posibles sistemas de transporte del área metropolitana, pero fíjense cómo ahora el diagrama lo que hace es trabajar la variación del ancho de la línea en función de la proporción de los flujos de transporte que corresponden a cada uno y distinguir, por ejemplo, con una diferencia de color, aquellos sistemas que son sistemas viales de transporte de superficie bajo autotransportes, camiones, ómnibus y vehículos, vehículos del tipo de autos particulares, y sistemas de ferrocarril bajo el índice del RER, de los sistemas de ferrocarriles urbanos, ¿no? Bueno, como entonces la diferencia de traza da cuenta de la diferencia de clase del transporte, la diferencia de ancho de la variación del flujo de transportado y la diferencia de recorrido para dar cuenta justamente de una diagramación sistemática y genérica de las posiciones geográficas. Cualquier documento que trabaja un poco en el umbral del siglo XIX, internándose en el siglo XX, tiene que dar cuenta de cómo articular entonces todas estas modalidades de notación que tienen mucha especificidad y que hay que encontrar cómo compatibilizar, ¿no? Vemos, por ejemplo, en el plano de la Atzina, cómo aparecen la traza de los caminos rurales, los caminos urbanos, los núcleos urbanos desagregados de las áreas centrales, particularmente Flores y Belgrano. Esta variación de continuidad y discontinuidad, mucha diferencia de grado, ¿no? Y un problema de mucha cualidad de diferencia de grado y clase, cuándo hay un camino rural, cuándo hay un camino urbano, cómo se densifica y desdensifica la relación entre los caminos, se consolidan grillas urbanas, se desconsolidan y se vuelven a encontrar áreas semirurales entre Belgrano y el casco de Buenos Aires, entre Flores y el casco de Buenos Aires,
cómo aparece el ferrocarril con su traza, con otra técnica gráfica en el medio, pero también cómo aparece al norte un parque costero ribereño con un tipo de técnica gráfica diferente. Y ahora aparece una diferencia, por ejemplo, de suelos naturales. Uno ve de un lado del Maldonado al hipódromo, en un área que sabemos que es un área natural, costera, unos bañados costeros en forma de parques naturales, pero del otro lado del Maldonado aparece un parque costero que tiene una expresión completamente distinta, porque lo está proyectando un paisajista, porque son los parques de Palermo, ¿no? Entonces, hay ahora de nuevo una diferencia de clase entre el parque natural y el parque, digamos, antropizado, el parque proyectado por la mano del hombre, y uno aparece representado de una manera y el otro aparece representado de otra. Esto no es tan original, es un problema que tiene que ver justamente con dónde aparece el dibujo del parque como proyecto urbano, por ejemplo, a partir del trabajo de Carlos Tais, y cómo el proyecto del parque como pieza urbana elige ciertos materiales, ciertas técnicas organizativas, que hacen que, por ejemplo, el Parque 3 de Febrero en Palermo sintetice toda una complejidad de elementos muy alta, ¿no? Como hipódromo, sociedad rural, jardín zoológico, jardín botánico, clubes, toda una serie de elementos que todavía reconocemos en la constitución del Parque de Palermo y que sabemos que constituyen justamente una forma muy heterogénea, donde hay que compatibilizar muchas cosas, áreas cerradas, áreas abiertas, controladas, abiertamente públicas, usos exclusivos, usos abiertos, ¿no? Bueno, todo eso Thais lo sintetiza con una técnica gráfica donde está todo el tiempo tratando de ver cómo se integran los caminos pintorescos propios de las áreas paisajísticas del parque con los caminos no pintorescos propios de las áreas urbanas, avenidas, corredores de otro tenor, etcétera. Justamente el modo de compatibilizar estas trazas, ¿no? Y a la vez entender que todas las áreas de parque tienen como un modo de disponer la vegetación que constituye macizos por momentos, como grandes masas arbóreas, ¿no? Por momentos hileras, por momentos dobles hileras que conforman justamente como corredores verdes con determinadas características. Estas hileras a la vez se pueden desagregar y uno puede empezar a leer a los árboles casi como uno por uno, como especies sueltas. Bueno, este problema de cómo se reúnen, cómo se separan, cómo se organizan los materiales naturales, supone justamente toda una técnica gráfica muy específica, que es la que, por ejemplo, despliega Thais para los parques de Palermo. Si viéramos, por ejemplo, cómo en el desarrollo de la ciudad de La Plata aparece este problema, podemos reconocer muy claramente en el plano fundacional, primero, mucho de esto que ya sabemos, ¿no? Como el problema del plano, una muy moderada descripción de la geografía y más que nada la imposición de una forma sobre el territorio, aún a fines del siglo XIX, ¿no? Y de nuevo, como nos pasaba con el plano de Buenos Aires, una diferencia sustancial. Espacio público, espacio privado, ¿no? Calles y parques y plazas aparecen dibujados como un fondo blanco y las manzanas aparecen identificadas con letras que después son sometidas a todo un problema catastral de parcelamiento, venta, etcétera, asignación de propiedad y todo lo demás. Pero en la parte inferior del plano, lo que aparece es ahora de nuevo una diferencia entre las áreas públicas de parques y de áreas naturales que quedan definidas por el blanco de la hoja y otra que aparece dibujada con la técnica similar a la de Thais como un parque distinto. Es lo que en La Plata se conoce como el bosque, que es el área donde había una preexistencia de un bosque de eucaliptos que el proyecto de la Ciudad de La Plata integra y justamente reconoce como diferente. El bosque no es plaza, es otra cosa, es un estatuto de naturaleza mayor que necesita una notación específica para dar cuenta de sus lógicas organizativas, el trazado de sus caminos, la disposición de sus árboles, etc. Estas especificidades obviamente suponen diferencias, lógicas proyectuales distintas y a la vez problemas de articulación.
¿no? Por ejemplo, el plan de la Comisión de Estética Edilicia de 1924 justamente se presenta con esta nueva forma, ¿no? Es la primera vez que aparece nítidamente la idea de que Buenos Aires se representa en un plan. ¿Qué es un plan? No es un plano, no es la imposición de un proyecto sobre el territorio, no es un mapa, no es simplemente un ejercicio de relevamiento, no es un diagrama exclusivamente, sino que es un documento que trabaja en la relación entre y la hibridación entre el relevamiento y el proyecto. Es al mismo tiempo un diagnóstico del funcionamiento de la ciudad y un escenario de transformación de la ciudad. El plan hibridiza estos documentos que ya en sí a veces se habían vuelto híbridos, ¿no? Y entonces superpone el comportamiento del relevamiento con el del proyecto y a la vez superpone, por ejemplo, en este dibujo, el comportamiento del diagrama con el comportamiento del mapa, con el comportamiento del plano. Podemos ver, por ejemplo, una red, una trama, que articula avenidas y parques, que es la negra y gris, con otra red roja que articula ferrocarril con estaciones y cómo éstas se superponen unas a las otras, porque obviamente las relaciones entre las avenidas y los ferrocarriles serán objeto de todo un estudio de interferencias y articulaciones, porque los sistemas viales justamente pueden interrumpirse o articularse, como sabemos en la ciudad, de un modo problemático y requieren ser proyectados. Pero esto también supone justamente una hipótesis de articulación de esta grilla macroscópica de espacio público bajo la forma de los grandes parques urbanos y las plazas a través de las avenidas, como si hubiera una grilla sobre otra, ¿no? Una grilla que ahora es proyectada sobre la grilla que ya fue proyectada, que es la grilla del amanzanamiento, ¿no? Y esto nos propone problemas muy concretos, por ejemplo, la función de ahora nuevas clases de materiales urbanos, las avenidas paseos, que se trazan como bulevares, como avenidas parquizadas, que articulan parques, parques que existen, como los parques próximos a la Costanera Norte, como el 3 de febrero, nuevos parques, como los que se definen para justamente extender en la Costanera Norte el Parque 3 de febrero hasta llegar a la nueva Avenida General Paz, y parques del sur, parques que no existen, ¿no? Parques que aparecen encadenados al Parque Lezama, al Parque España, al Parque Patricios, y que se despliegan en las proximidades del riachuelo a medida que nos acercamos al área en la que vamos a trabajar, el área de Lugano, Soldati, Mataderos, definiendo una nueva mancha negra importante, un parque del sur, que funcione como un contrapeso del Parque del Norte. ¿No? Estos documentos híbridos que superponen un plano topográfico con unas manchas verdes que diseñan estos nuevos parques justamente en las áreas de bañados, ¿no? Tanto en los bajos del Río de la Plata, el Parque 3 de Febrero y los parques costeros, como en los bajos del riachuelo, el Parque del Sur. Y este problema de compensación y de diagramación, de cómo encontrar ahora que las áreas del sur tengan calidades de espacios públicos comparables a las áreas del norte y empezar a pensar balances de superficie, modos de diagramar estos balances de superficie, etc. Para 1940 podemos reconocer cómo en el catastro producido en la Intendencia de Goyeneche ya un documento puede mostrarnos con mucha inteligencia cómo se producen estas articulaciones entre el mapa, ¿no? Y el registro del territorio, donde aflora además toda la particularidad de diseño de los espacios públicos verdes de gran escala, como por ejemplo en este caso el Parque Lezama, las infraestructuras con los tejidos no solo del ferrocarril, las trazas del ferrocarril, en lo que es el área de Casa Amarilla en este caso y su vinculación con el puerto, sino también la articulación entre ferrocarril y tranvías que recorren como un sistema de transporte público de tejido fino la mayoría de las calles y avenidas de la ciudad, la superposición tranvía, calle, avenida, arbolado público
y un nuevo tipo de documento, en este caso un documento que conocemos muy bien, que es la planta, que ya no es el plano ni el mapa, sino que es la sección horizontal, ¿no? La descripción de llenos y vacíos, que hemos investigado bastante bien como modo de describir los tejidos en el curso de Forma Urbana 1. Y justamente la diferencia cualitativa en el comportamiento de estos tejidos, tejidos más compactos, más abiertos, especificidades, ¿no? La función de ciertas instituciones que proponen unos tejidos cualitativamente distintos a los de la vivienda, en este caso los hospitales, con sistemas de pabellones entre parques, etc. Pero claro, cuando nos aproximamos a nuestra área de estudio, estos tejidos se presentan destejidos, ¿no? Se presentan dispersos, con una muy débil presencia de la edificación, con indicios de futuras avenidas que todavía están en pleno proceso de consolidación y de traza, como la General Paz, sistemas parcelarios muy híbridos en donde quedan todavía restos de quintas urbanas como cruzadas con los parcelamientos de las manzanas y las calles, interrumpiendo las calles, ¿no? Es decir, reconocemos una situación que todavía no permite entender cómo se imbrican estos sistemas naturales, artificiales, infraestructurales, ¿no? Y arquitectónicos en un área que todavía está difusa, ¿no? O en todo caso, donde quizá podemos describir con más claridad el comportamiento de las naturalezas, del curso del río Matanzas, del riachuelo, cuando cruza de las áreas exteriores a la ciudad de Buenos Aires y que funciona como un límite geográfico donde podemos entender árboles, bañados, ¿no? y comportamientos naturales casi más que cualquier otra cosa, ¿no? Justamente lo que permite este tipo de trabajo gráfico tan preciso en el catastro de Goyeneche de 1940 es que está apoyado en un relevamiento aerofotogramétrico. Es decir, es la primera vez que se produce un relevamiento de toda la superficie de la ciudad de Buenos Aires con un sistema de fotografía aérea bastante plano que permite justamente producir este tipo de detalle, de registro de dónde están las edificaciones, cómo son las áreas naturales, etc. Y lo que vemos es que la copia accesible que tenemos en el sitio web del gobierno de la ciudad, en el mapa interactivo de Buenos Aires, es que parte del tema es que el área justamente ni siquiera está completamente relevada, ¿no? O sea, es un área tan periférica, en cierto punto, que todavía este registro no se ocupa de registrarla completa. Sin embargo, cuando para 1947 se publica el plan que empiezan a elaborar ya desde el viaje del 29 Le Corbusier y fundamentalmente desde el 38 en su trabajo colaborativo con Ferrari Ardó y Kurchan para Buenos Aires, cuando se decide publicarlo y presentarlo al plan en 1947, aparece esta idea que creo que caracteriza muy bien al propio concepto de plan, ¿no? Como que es un registro fotográfico muy pormenorizado de toda la ciudad, como un relevamiento de lo existente, y sobre eso, ¿no? Aparece esta idea del fotomontaje, como de un collage en el que un dibujo perfectamente recortado se ensambla encima con el proyecto de transformación de la ciudad. Ese proyecto de transformación se concentra muy especialmente en cómo imaginar la renovación de las áreas centrales de la ciudad, produciendo toda esta reconversión de los bordes próximos al río y toda una serie de transformaciones bien precisas, ¿no? Como convertir a la calle Corrientes en un centro de las diversiones, especialmente reconfigurado, pero en la misma posición que la avenida del entretenimiento ya tenía, reconvertir Puerto Madero, integrándolo fundamentalmente como un área de esparcimiento y deportes, generar una serie de torres de negocios sobre el río que presenten a la ciudad con estos rascacielos al mundo y participen estos rascacielos de esta relación con el paisaje abierto, etc. Bueno, es decir, hay toda
justamente en el plan de Le Corbusier, que muchas veces se presenta como un plan producido por una persona foránea y que de alguna manera no mantenía una relación tan consciente con las dinámicas de transformación de la ciudad, seguramente por la propia participación de Ferrari, Ardoi y Kurchan y todo el trabajo que llevaron adelante, bueno, se trata justamente de un plan que asienta muy cuidadosamente las intervenciones sobre las preexistencias y trata de poner en valor toda una serie de dinámicas de transformación de la ciudad que ya estaban llevándose a cabo, por ejemplo, la traza de la avenida Norte-Sur en lo que después será la 9 de julio, etc. Sin embargo, para el área que define de alguna manera todo el borde suroeste de la ciudad y que especialmente para todo el sector de los bajos del Riachuelo, lo que el plan va a proponer es básicamente como reforzar la presencia de un par de autopistas capaces de articular a la ciudad con el territorio, pero después confirmar de alguna manera una dinámica de reforzar la condición ribereña y natural de los bajos del Riachuelo, apostando más bien a la concentración de la ciudad densa en el sistema de grillas del área central y promoviendo que en el futuro el área justamente en vez de tender a consolidarse y a densificarse, se convierta en un área dominantemente verde, en parte dominada por los parques públicos y en parte por una nueva instalación de quintas intensivas para abastecer las demandas de la ciudad. En consonancia con este plan que estaba en pleno desarrollo, todavía no publicado, Itala Fulvia Villa con Horacio Nazar proponen el proyecto para la urbanización de los Bañados de Flores, que obtiene el primer premio del Salón Nacional de Arquitectura en el 45, justamente tratando de entender esta oportunidad del Parque del Sur vinculado a la ribera del Riachuelo como un sector clave hacia la reconfiguración futura de la ciudad. Y desarrollan esta idea de imaginar toda una serie de áreas de control del crecimiento del riachuelo bajo la forma de unos lagos reguladores pegados a la rectificación del riachuelo, integrar unos tejidos de ciudad moderna en forma de pabellones en áreas verdes en toda la zona próxima a estos lagos reguladores y conformar un gran parque con equipamientos urbanos muy importantes, institucionales, deportivos, de muy diversa clase, en todo lo que era el resto de los tejidos que todavía aparecían desdibujados entre el área más consolidada del barrio de Flores, los bajos de Nueva Pompeya y las áreas altas próximas a la General Paz de Lugano. La idea va acompañada de una hipótesis de escala un poco más territorial. Se afirma sobre un concepto que podríamos entender que es un concepto productivo e interesante todavía en la actualidad, que es imaginar que si hay algo que pensar en el borde de la ciudad de Buenos Aires hacia el riachuelo, es imprescindible pensar que esa unidad geográfica involucre también la ribera contraria y se expanda sobre los partidos del Gran Buenos Aires conformando un parque integral, y a la vez que ese parque integral aparezca vinculado con un programa estratégico de la ciudad que es imaginar un aeropuerto nuevo, importante, internacional, que de alguna manera aparezca vinculado por una autopista con el centro de la ciudad. Esa hipótesis, bocetada en el 45, evidentemente venía de alguna manera circulando en los ámbitos técnicos para finalmente en 1950 desplegar el proyecto Ezeiza, donde
no solo aparece el proyecto del aeropuerto, sino también una hipótesis de relación entre aeropuerto y ciudad bajo la forma de la autopista y de un área verde que aparece especialmente vinculada a la cuenca media del riachuelo Matanza, es decir, aguas arriba, eh, justamente pensando en esta condición ya más metropolitana del área, donde se presenta toda esta hipótesis de forestación y de una serie de operaciones naturales muy directamente vinculadas a esta operación infraestructural. Este programa se vuelve progresivamente cada vez más complejo porque finalmente lo que desarrolla es la idea del aeropuerto, de unos centros deportivos de gran escala, la autopista, el proyecto de urbanización de lo que después conoceremos como Ciudad Evita. Es decir, aparece una idea más bien como no ya de un servicio para la ciudad, sino una especie de ciudad otra, de una ciudad alternativa, una ciudad muy asociada a una serie de modelos internacionales de ciudad-jardín, de ciudad de baja densidad, pintoresca, integrada al área urbana a partir de un sistema de autopistas. Ese proyecto es un proyecto de grandísima escala que se imagina entonces como una intervención regional, natural, geográfica, infraestructural, urbanística, pero que abre de alguna manera o refuerza una línea que empieza a imaginar una tensión entre ciudad y suburbio, entre una ciudad densa y un suburbio poco denso, un suburbio pintoresco, de otro tipo de relación entre la, la urbanización y las áreas naturales, bajo el modelo de la ciudad-jardín, integrado con el área urbana a partir fundamentalmente de sistemas viales exclusivos, infraestructuras especiales, como las autopistas, que reconoceremos en una dinámica incesante todavía en la actualidad, en esta tensión urbanización-suburbanización que de alguna manera sorprendentemente encuentra un antecedente en esta hipótesis de barrio popular, pero se refuerza en la actualidad más bien en los modelos de urbanizaciones exclusivas bajo la forma de los barrios cerrados. El concepto de pensar que la ribera del riachuelo podía ir consolidándose como un área verde metropolitana que incluía un gran parque urbano en el borde interno de lo que actualmente conocemos como ciudad autónoma, contenido de alguna manera o definido por la General Paz, reaparece permanentemente y se refuerza muy especialmente en el Plan Director de 1958, donde ahora podemos ver toda esta área verde ya imaginada como una especie de geografía que acompaña toda la cuenca del riachuelo, surcada por autopistas, integrada ahora a un sistema de autopistas que vincula a la Richieri con la General Paz e imagina toda una red que integra a toda el área metropolitana y que define de alguna manera otra vez, ¿no?, una nueva versión del Gran Parque del Sur, ahora ya con una denominación un poco más específica bajo la figura del Parque Almirante Brown, que empieza a integrar un sistema de lagos reguladores vinculados al entubamiento del arroyo Sildañez y al proceso de rectificación del riachuelo ya consumado. Y esos lagos, justamente en lo que es todavía el indicio de la cuenca del Sildañez, empiezan a jalonar una serie de parques que se imaginan ya como con definiciones cada vez más claras. Eso adopta la forma de un proyecto específico pocos años después, en el plan piloto del Parque Almirante Brown, que retoma el proyecto de Itala Fulvia Vila, de estos reiterados esquemas que ya aparecían en el plan de la Comisión de Estética Edilicia, y que empieza a integrar, por ejemplo, ahora a este plan piloto los grandes conjuntos de viviendas ya pensados en escalas de gran impacto, como el barrio Sabio o el conocido actualmente como Lugano 1 y 2, que empiezan a imaginarse como modelos ideales de viviendas integradas a parques
vinculadas especialmente al corredor definido por la autopista. Es decir, empieza a producirse un enlace estratégico entre áreas verdes, tejidos experimentales edilicios e infraestructuras que pareciera que definen el escenario que todavía acompaña buena parte de los razonamientos que definen el comportamiento del área. Para 1980 empieza a quedar claro que estos proyectos reiterados, repetitivos, de cómo reconvertir el Parque del Sur, darle la escala metropolitana, generar un espacio público de gran calidad, siguen siendo cuentas pendientes, pareciera que en un estado de postergación infinito, y durante la dictadura aparece una esquematización de alguna manera del mismo plan, que parece saltar de dictadura en dictadura después de los esbozos del 58, pero que ahora empiezan a segmentar las áreas verdes en usos, y justamente ya el tipo de notación es una notación muy precaria que apenas se interesa en dar cuenta de las diferencias de usos de lo que se supone que iba a integrarse como un gran parque y que ahora empieza a quedar fraccionado en una serie de hipótesis de zonificaciones, de distritos donde empieza a haber núcleos industriales, parques específicamente definidos como áreas verdes, parques de diversiones con esta especie de mutación del parque en un tipo de modelo de espacio público completamente diferente, entendido como un lugar cargado de uso, de densidad y menos integrado a la hipótesis del suelo natural. La aparición de un distrito U7 que mezcla la idea de campos de golf con viviendas en un proyecto realmente exótico y disociado de cualquier estructura urbana vecina. El barrio Sabio, que ya parecía claramente construido en ese momento, el autódromo, es decir, todo empieza a quedar fraccionado en colores, zonas, y lo que se afirma es, en todo caso, la presencia del parque zoofitogeográfico y del Parque Roca. De esos dos parques, efectivamente lo que va a llevarse adelante es la actualización de uno solo de ellos dos, el Parque Roca, que se va a desarrollar con el proyecto del estudio Cocurec y que justamente recorre un poco este camino de empezar a modelar otro concepto de parque, el parque deportivo, un parque equipado, un parque definido también por sus propias infraestructuras, por la huella del el arroyo Sildañez y los lagos de desborde, conformando un lago alargado, casi un canal a cielo abierto y un lago pintoresco, los sectores deportivos, los caminos que los vinculan, es decir, el plano se presenta todavía un poco con esta lógica del color de superficies, como si fuera un sistema de indicadores, como una zonificación de usos, aunque el proyecto efectivamente adquiere una serie de atributos muy interesantes en el modo de definir las cualidades arquitectónicas y espaciales de todos estos elementos, y materializar toda esta lógica de equipamiento en una unidad proyectual acotada, pero que finalmente efectivamente se resuelve y se dispone en el lugar. Pero la incertidumbre sobre el destino del Parque del Sur se mantiene activa incluso terminada la dictadura y comenzando el proceso democrático, en una de las primeras instancias de revisión estratégica del futuro de la ciudad de Buenos Aires, una vez instaladas las nuevas formas de gobierno democráticas y la oportunidad de generar un debate público y una participación sobre el destino de la ciudad en un concurso de ideas llamado 20 ideas para Buenos Aires, hecho en el 86, donde para el área de Parque Almirante Brown aparece este proyecto del agrupamiento de profesionales y docentes, investigadores que se vinculaban por la cátedra de Tony Díaz en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, con Tony Díaz, Luis Ibarrucea, Roberto Gil, Daniel Sellerfaden y Manuel Fernández de Luz, con el que aparece actualizado de alguna manera esta idea de un parque urbano de gran escala que ahora ya no aspira a ser Palermo,
no pretende recuperar estas condiciones del parque pintoresco, que parece efectivamente ya un escenario perdido, sino que propone actualizar esta imaginación corbusierana de las quintas y las huertas, anticipando sobre fines de los 80 muchas de las agendas que después se volverán importantes y centrales de alguna manera en el pensamiento de las ciudades contemporáneas, vinculadas a la sostenibilidad, a la comprensión de la cualidad de los cultivos sostenibles y entonces producir de alguna manera esta idea del siempre bocetado y nunca realizado parque fitogeográfico, más bien como un sistema de cultivos didácticos y experimentales que permitan justamente como tematizar, como en algún momento Palermo pudo tematizar como parque central de la ciudad, el estado de la fauna y de la flora con el zoológico, el botánico, el estado de la agroindustria con la sociedad rural, la hipótesis de el cuerpo sano bajo los programas de los clubes, etcétera, y bajo ese proyecto de Sarmiento imaginó un parque con una alta complejidad programática como un modo de pensar esta articulación entre esparcimiento y educación. Bueno, de alguna manera aparece llamado a la orden del día esa idea y se boceta este proyecto que obtiene un premio pero que no recibe mayor tratamiento en los destinos del planeamiento de la ciudad. Algunos años después se vuelve a llamar un concurso para volver a pensar el Parque del Sur, ya con un colapso del funcionamiento del parque de diversiones, del Parque de la Ciudad o Interama, que había perdido toda su capacidad de volverse realmente un centro de entretenimiento a escala urbana que tuviera algún sentido y vuelve a aparecer la convocatoria a reflexionar sobre esto, gana ese concurso el equipo articulado alrededor del estudio Eisenson, con participación de María Osman, Pablo Yepiurka y los socios fundadores del estudio, además de Oscar Fuentes, eh, donde aparece ahora una idea que empieza a tomar forma cada vez más consistente y que también estaba definida en el proyecto de Itala Fulvia Vila, que es entender que hay toda una dinámica habitacional en el área muy traumática, muy vinculada a una serie de villas que no terminan de urbanizarse, que suponen un montón de problemas de habitabilidad, etcétera, y que de alguna manera pensar un parque es pensar una relación entre áreas verdes y tejidos, ¿no? Y por lo tanto imaginar que más bien el parque puede convertirse en muchos parques articulados por grupos de amanzanamientos nuevos que podrían darle sentido y escala a ese parque y a la vez canalizar correctamente las demandas de vivienda de sectores populares muy importantes. Apenas un par de años después, no habiendo avanzado ningún tipo de trabajo serio en la conformación del parque, que se había llamado a concurso, no avanzado en una hipótesis de urbanización más general, sino ni siquiera en la conformación de aquel hipotético parque fitogeográfico que ahora se llamaba Parque Indoamericano, un grupo importante de pobladores de las áreas próximas a la Villa 20 ocupa el parque y establece un intento de urbanización para producir un asentamiento con fines de habitación en lo que era la superficie del hipotético parque. Esa avanzada de ocupación que sufre una represión feroz, que termina con un número creciente de muertos superior a estos dos que se anuncian el 8 de diciembre, hay dos más algunos días después, numerosísimos heridos, una batalla campal descomunal. 4 años después se repite el intento de avanzada en tomas de tierras, ahora no ya sobre lo que era el área del Parque Indoamericano, sino sobre las áreas de un cementerio de autos controlado por la policía
en un área contaminada, ese proceso de ocupación en lo que se conoció como el barrio Papa Francisco en el 2014, de nuevo tuvo una represión para desalojar a los ocupantes, en los que de nuevo aparecen muertos, heridos, situaciones de altísima conflictividad, que muy lentamente, muy progresivamente, en un trabajo que ha tomado más de 5 años, recién empieza a mitigarse a partir del proceso de urbanización que muchos de ustedes conocen, articulado con la urbanización de la Villa 20. Este proceso que presenta toda esta intimidad y complejidad entre la función del espacio público y la función del tejido, donde justamente esa barrera que se presentaba siempre como la diferencia de clase fundamental en la organización de la ciudad, desde la fundación de Garay, entre espacio público como el espacio común y el espacio privado como el definido por la lógica del parcelamiento, sabemos que en todas las situaciones de gravísimo deterioro de las infraestructuras, del espacio público, contaminación, abandono, que se presentan muy drásticamente por momentos en el área, dividen de alguna manera o diluyen esa barrera entre lo público y lo privado, y encontramos un montón de diferencias de grado en ese supuesto cambio de clase, de bordes difusos que generan un nivel altísimo de conflictividad. Que en principio se presenta como oportunidad de ser mitigado por un urbanismo que efectivamente urbanice, es decir, aporte claridad en la condición del espacio público, servicios, seguridad, sistemas de servicios amplios en el sentido educación, salud, alumbrado, servicios sanitarios, energéticos, etc. Y en la medida que ese proceso de urbanización no sucede, estos estados de falta de presencia de lo urbano redundan en formas de urbanidad justamente menos articuladoras de las cualidades específicas de la diferencia entre el espacio público, el privado, etcétera, y estas gravísimas consecuencias que todavía de alguna manera se mantienen latentes en el área. El ganador del concurso del Parque del Sur, uno de los ganadores del equipo de Aysén, Pablo Yepiurka, escribió estos dos artículos, ¿no? Uno en el 2010, cuando se produce la primera toma del Indoamericano, y otro en el 2014, cuando se produce la toma del Papa Francisco, donde de alguna manera en lo que insiste es no hay modo de pensar que la vecindad de los conflictos no produzca una interferencia, ¿no? La idea de que puede haber un espacio público abandonado al lado, exactamente al lado de una situación de altísima crisis habitacional y de abandono de cualquier clase de servicio, convierte a los lugares en una tierra de nadie en la que efectivamente pareciera que solo puede imperar la fuerza, ¿no? Sin embargo, pareciera que el urbanismo tiene todas las oportunidades a la mano, ¿no? Pareciera que toda la información está disponible, que todos los comportamientos están visibles, que podemos observar con mucho detalle qué sucede en cada lugar. Tenemos herramientas extraordinarias, como por ejemplo la plataforma Google, que nos permite desde una imagen satelital, o mejor dicho, desde un conjunto de imágenes satelitales, ir recolectando toda la información y recomponerla en una visualización integrada que puede ser navegada a diferentes escalas, donde efectivamente si tomamos cierta distancia entendemos cómo se produce
un corredor vinculado al riachuelo, un área verde asociada a los bañados, que esas áreas verdes tienen continuidad con el proyecto de Ezeiza y que la autopista integra por un lado y el riachuelo por otro, esas condiciones excepcionales en una mancha urbana muy extensiva que opera un poco sobre la lógica de la extensión a baja densidad. Pero todo lo que se ve ordenado a distancia, sabemos que es enigmático en proximidad, sabemos que todo lo que parece integrado está desintegrado, todo lo que parece conectado está desconectado, todo lo que se presenta comprensible es enigmático. Y en este sentido nos exige volver a pensar cómo debemos cartografiar este lugar para efectivamente entenderlo y poder imaginar soluciones consistentes y sostenibles que, que nos permitan seguir pensando en que hay alguna posibilidad de imaginar integrada a la forma urbana. La función de estas nuevas formas de notación o de visualización de la información geográfica presenta una serie de oportunidades muy interesantes, ¿no? La idea de que ahora no necesitamos un mapa, no necesitamos un plano, sino que disponemos de una plataforma, es decir, de un conjunto de funciones de software que asocian una cantidad de información en un modelo virtual que podemos navegar con un programa, en este caso, por ejemplo, el Google Earth, que además integra a esa visualización de la imagen satelital todo el sistema de registros con cámaras, cámaras 360 desde un vehículo bajo la forma del Street View. Y justamente lo que se presenta ahora es que este mecanismo es producto de alguna manera de producir esta traducción de la forma del globo a una articulación de imágenes infinitesimales, es decir, un reencolado de un montón de imágenes planas puestas una junto a otra y articuladas por un software, que finalmente tiene comunidad geométrica también al píxel, es decir, vuelve a tener como matriz a un modelo geométrico. Sin embargo, esa cualidad que reconocemos en la plataforma Google de estar ordenada a partir del píxel, que es una cualidad que se conoce como el modelado de la imagen de superficie bajo el formato raster, ¿no? En los sistemas de información georreferenciados, en otro tipo de plataformas de modelado y visualización de información geográfica, aparece vinculado a otras capas de información que pueden ser vectoriales. Y por lo tanto, justamente, los sistemas de información georreferenciada aportan, como cualidad especialmente interesante, la posibilidad de asociar dibujos o modelos digitales vectoriales con modelos digitales raster, es decir, dibujos de línea y dibujos de superficie, que además puede estar referenciado a través del software y sus interfaces a mapear datos estadísticos de toda clase que, en la medida que aparezcan correctamente asentados en bases de datos, en formatos parecidos a las planillas de Excel o esas cosas, pueden automáticamente, de alguna manera, a través del modelado del software, corresponder con visualizaciones en forma de mapa o de plano. Ese tipo de herramientas articuladas entre sí puede, por ejemplo, modelar un plano como el mapa interactivo de Buenos Aires, que todos usamos desde 2010, y que justamente nos puede presentar esta idea de que hay muchísima información disponible sobre el área, hay toda clase de documentos cartográficos que nos indican el arbolado, las redes de servicio, los datos estadísticos de los censos, todos los datos poblacionales, los servicios de educación, salud,
incluso los registros de las fotografías aerofotogramétricas de la década del 40, del 60, del 70, su articulación con los registros satelitales, es decir, esta lógica de que cada capa modela la información de determinada manera y puede ser articulada con otra, bueno, parece caracterizar a estas nuevas lógicas cartográficas contemporáneas, pero justamente lo que no evidencia son los baches de información, los agujeros de conocimiento que toda esta disponibilidad nos presenta, ¿no? Y por lo tanto pareciera que necesitamos hacer otro uso de estos recursos, ¿no? Hay algunas experiencias especialmente interesantes, como por ejemplo el trabajo producido por Garage Lab con la participación de Messier Terred, que pasa a Riachuelo, en el que la muy traumática dinámica de la cuenca del Riachuelo, con todo su enorme estado de contaminación y toda esta crisis desatada fundamentalmente por la presentación de la causa Mendoza en el Poder Legislativo, es decir, una querella promovida por una persona contaminada por la contaminación del riachuelo, sufriendo serias enfermedades a partir del manejo de la basura y de la falta de control de la contaminación industrial del agua, genera el antecedente de volverse una causa de interés colectivo, la participación de la Corte Suprema de Justicia, la constitución de la CUMAR como la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo, que se impone por sobre todo a los municipios para regular el funcionamiento de la cuenca, pero estas mismas organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales que motivaron toda la dinámica de la causa Mendoza, se dan cuenta que los organismos del Estado no ejercen el control, a pesar de tener mandatos para hacerlo, y promueven justamente estas contracartografías, cartografías de participación pública, en la que vecinos, organizaciones sociales pueden monitorear la cuenca e ir anotando cómo ven que una industria que está combinada a tener que dejar de echar sus desechos de cierta manera, lo sigue echando y mapearlo y apoyar sus denuncias y hacer monitoreos de seguimiento, es decir, producir todas las potencialidades de las redes como cruce de información ahora bajo la lógica de la articulación colectiva y la participación civil para justamente ampliar las capacidades de la cartografía a dar cuenta de aquello que no estaba quedando contenido en los documentos públicos que informaban sobre el funcionamiento del área. Esto implica justamente la posibilidad de que se modifique la idea de la función del especialista y de las especialidades, ¿no? Si el tema normalmente monitoreado por los urbanistas se presenta completamente estancado, bueno, será cuestión de que los propios vecinos, las organizaciones sociales, sus modos de organizarse en organizaciones no gubernamentales, etcétera, impulsen políticas a partir justamente de su capacidad de convertirse en una fuerza política y contar con la cartografía como herramienta de trabajo. Y esto obviamente supone también una participación de la práctica de los arquitectos y los urbanistas. Una parte de este trabajo está apoyado, como les decía, en el trabajo de Messier Terred, un grupo de arquitectos muy cercano a los profesores del instituto, actualmente Gustavo Diegues y Lucas Gilardi, sus antiguos socios, ¿no? Esta dinámica entonces justamente tiene el comportamiento de la plataforma, porque puede ser, hay una serie de informaciones de muy diverso tipo que están asentadas en esta plataforma, que se pueden visualizar en distintos modelos. Uno puede seleccionar cómo visualizar las cosas, activar, desactivar capas, pasar de estadísticas a visualizaciones en forma de mapa, etc. El problema de qué necesitamos ver en el territorio es un problema clave, porque de alguna manera la impresión que tenemos es que todo lo que está a la vista puede engañarnos, puede verse como una situación cristalizada, estable, resuelta, cuando sabemos que está en tensión, en proceso de transformación, y que justamente lo que no podemos ver es cuáles son esas fuerzas que están tratando de dirimir a quién conviene
y de qué manera la transformación territorial. Cuando empezamos a participar de los TAUs en el instituto, en la escuela, desde 2015, en el primer TAU en el que participamos, cuando fuimos convocados a pensar los problemas del Reconquista, a los que volvemos regularmente todos nosotros, en este equipo, con la participación de Gabriela Cárdenas y Ariel Jakubowicz, llegamos a la conclusión de que si algo había que mapear era, antes que ninguna otra cosa, ¿no?, quiénes estaban en el territorio, cómo se articulaban entre sí, qué relaciones se establecían entre ellos, antes de dibujar una línea, antes de imaginar que teníamos algo que decir respecto de cómo reorganizar ese lugar, ¿no? Y por lo tanto el trabajo cartográfico empezó por tratar de producir un mapa de actores, tratar de entender cuáles eran los puntos de conflicto, cuáles eran los objetos que podían ser objetos de tensión o problemas activos en el área, sean personas o sean materiales, ¿no? O sea, cómo el área estaba en pleno proceso de transformación, no solo porque la UNSAM podía intervenir o alguna organización no gubernamental o organizaciones sociales o la iglesia, etcétera, sino porque el polvo, porque la quema, porque la crecida del Reconquista podían producir efectos. Entonces, de alguna manera, entender qué cosa afectaba a quién podía ser el articulador de los intereses de los que estaban en situaciones más traumáticas, etc. Bueno, era imprescindible de alguna manera entender esto para pensar cómo poder aproximarnos al problema, ¿no? Con lo cual había un mapa que hacer antes del mapa, que era el mapa de los actores, el mapa de aquellos que tenían presencia e interés en el área, para imaginar qué sentido podía tener generar un proyecto de transformación. Esta función, entonces, de la cartografía, esta función tan cambiante de la cartografía que podemos ir a buscar a la Edad Media con el mapa y que podemos traer a la orden del día hasta pensar las capacidades del plan, la capacidad del proyecto, la capacidad de los sistemas de información georreferenciados y geográficos y las plataformas digitales y las oportunidades de imaginar articulaciones entre especialistas y no especialistas, entre estos momentos más estancos de la lógica del urbanismo, de pensar las infraestructuras por un lado, las arquitecturas por otro, los parques por otro. Bueno, cómo entender que podemos interpretar la continuidad y la dinámica de transformación de la forma urbana va a ser el objetivo de este curso. Nos vamos a apoyar en lo que ya hicimos. Muchos de ustedes ya han planteado problemas muy concretos, ¿no?, respecto de cómo cartografiar el área en el curso que acabamos de terminar de Forma Urbana 1, ¿no? Como pensar que los problemas de los tejidos arquitectónicos no pueden comprenderse si no se entienden, por ejemplo, como en este trabajo, la relación con los espacios públicos y además la articulación de esos espacios públicos con ciertas infraestructuras viales y de servicio, ¿no? Esto que aparece bocetado en este trabajo podría convertirse en una agenda central a recorrer durante este curso. De la misma manera que las hipótesis que formulaba este trabajo respecto de cómo identificar variaciones en el modo en el que se localizan determinados usos, en que varían las densidades, en que se producen continuidades y discontinuidades entre ellas, de nuevo, podría ahora tratar de encontrar herramientas más precisas, formas de notación mejor tematizadas y modos de interpretar un poco más en qué recaen las consistencias de la organización del área, donde se producen las mayores discontinuidades, cuáles son los agentes que de alguna manera problematizan la solución y demandan las transformaciones del área y aproximarnos a la construcción de agendas a futuro que puedan volverse más precisas y más conscientes de cómo comprender
a partir de cómo representar las formas de continuidad y discontinuidad del espacio urbano. Incluso trabajos que parecían enfocados casi exclusivamente en el comportamiento de los tejidos arquitectónicos como este, en su interés por tratar de dar cuenta de las variaciones temporales que permitirían casi identificar que las variaciones de tejido corresponden a modelos históricos distintos, a políticas públicas distintas, a hipótesis de intervención en el territorio diferentes, a modelos de gestión diferentes, viviendas producidas por el Estado, viviendas producidas por los sistemas de cuentapropismo, viviendas producidas bajo la lógica de la toma, la ocupación y la autoconstrucción. Bueno, como estas diferencias que parecen tan abruptas son en realidad también manifestaciones de dinámicas temporales donde podemos reconocer una serie de controversias en cómo orientar las políticas públicas. Y trabajos que efectivamente trataban de poner todo junto y ponerlo todo a la vista, bueno, de alguna manera nos manifiestan, de un modo creo bastante claro, que necesitamos repensar la función de la cartografía, necesitamos repensar la clasificación de los elementos para poder comprender un poco mejor no solo cómo son y cómo se relacionan, sino cómo determinan hipótesis de transformación en las que es imprescindible que empecemos a formar opinión. Vamos a empezar trabajando entonces en un ejercicio que va a abordar fundamentalmente esta idea de cómo volver a la cartografía. Ese ejercicio va a ordenar un trabajo en equipo de 3, en lo que vamos a proponerles, como hicimos en Forma Urbana 1, que cada uno tome un caso de estudio. En este caso, alguien tomará algunos casos de arquitectura, alguien tomará algunos casos de parques, y alguien tomará algún caso de infraestructuras. Y esos casos que vamos a empezar estudiando por separado, vamos a tratar de observarlos en particular con técnicas de representación específicas. Vamos a tratar de precisar el uso de la notación y apoyándonos en lo que empezamos a ver en esta clase teórica, pensar que a las arquitecturas las intentaremos describir fundamentalmente bajo la lógica de la planta, entendiendo un poco el problema del volumen, no como representación axonométrica, sino como descripción de la tensión entre lleno-vacío, ¿no? Y la función de la sección plana. A los parques los trataremos de registrar muy especialmente en toda su vinculación con la tradición cartográfica del mapa y la descripción justamente de la naturaleza de superficie y la continuidad de suelo. Y a las infraestructuras fundamentalmente por estas capacidades de la notación abstracta de la línea y la lectura de la función diagramática a partir de la organización de flujos, nodos, enlaces, etc., ¿no? Esto lo vamos a hacer reuniendo en un atlas el dibujo que va a ir produciendo cada uno, que es en realidad 2 dibujos, un dibujo de encuadre general y un dibujo de escala menor donde ver con un poco más de detalle los materiales y las lógicas organizativas de cada caso, y además compilar las fuentes que nos permitan describir esto, es decir, todos aquellos planos de referencia en los que levantemos información. Eso va a conformar de alguna manera la colección de planos que define el trabajo práctico 1, las fuentes y los dibujos que hagamos. Como les decía, la arquitectura se va a concentrar entonces sobre esta hipótesis del modelo de notación de lleno vacío, de espacio, de sección plana, de planta, recurriendo de alguna manera a todas estas lecturas, ¿no? de cómo describir la relación entre el espacio libre y el espacio edificado, si hay que distinguir en el espacio edificado cualidades diferentes de edificios, algunos con una cualidad y otros con otra, donde podemos recurrir, por ejemplo, a la diferencia de grafismo o de intensidad de color, etc. Si necesitamos describir de alguna manera algún tipo de interfaz entre el espacio público y la edificación y podemos, como en el plano de Noli o en el de Juan Pablo Vacas, reconocer que hay algo que dibujar de las edificaciones también como espacio vacío,
y en qué casos y cómo, o imaginar, como nos pasaba con el plano de Da Vinci o el plan Voisin de Le Corbusier, que de lo que se trata es más bien de tensar la relación entre edificaciones que definen llenos de cierta manera y edificaciones que operan un poco más en el vacío de cierta manera, o trabajar mucho más directamente en la idea de una planta de sección continua, donde uno tenga la chance de pensar que la relación entre las obras a analizar y el contexto pueden ser vistas, como en el dibujo de Flores y Prats a la izquierda o en el de Piranesi a la derecha, con la misma técnica gráfica, tratando de ver todo bajo la lógica del lleno y el vacío, pero de la sección horizontal, ¿no? Como decíamos, la hipótesis para los parques va a promover una lectura dominada por la idea de superficie y la continuidad de campo. Y en este sentido, bueno, podemos pensar que el recurso es imaginar sobre todo esta descripción de la continuidad del suelo, verde o construido, absorbente o no, el problema de entender las geometrías de estas relaciones, entender cómo sobre los suelos naturales se, se despliega una presencia de una naturaleza que crece desde ese suelo bajo la forma de arbustos, árboles que tienen lógicas organizativas, que hay que imaginar cómo dibujar, cómo entender su organización, sus cualidades, cuáles son chiquitos, cuáles grandes, cómo dibujar los chiquitos y los grandes, etc. Y esto puede recurrir a modalidades más eh, más difusas, de colores en forma de mancha o de superficies más planas, o incluso de abordar más enfáticamente la función de la geometría, como nos muestran estos dibujos del paisajista brasileño Roberto Burle Marx, donde justamente el peso en este paisaje contemporáneo de los suelos construidos, de los pavimentos proyectados, empieza a ser mayor y requiere un tipo de notación diferente de aquella que desplegaba Thais para representar Palermo, pero fíjense con qué cuidado en los trabajos de Burle Marx eligen cómo dibujar a las especies botánicas y cómo elegir que algunas sean troncos con copas dibujadas como contornos, otras manchas más intensas, otras círculos perfectos, es decir, cómo entender que la notación puede dar cuenta de la variación del comportamiento de las formas botánicas, sobre todo si queremos entender el comportamiento de estos materiales naturales en su capacidad de modelar la forma urbana. Al punto que en el trabajo de estos artistas contemporáneos, arquitectos y paisajistas, ya lo que encontramos es una técnica de notación, especie por especie, árbol por árbol, cantero por cantero, ¿no? Diciendo, bueno, acá hay unas florcitas, acá hay otras cosas, acá hay unos arbustos altos, etcétera, ¿no? Como si ya todo el dibujo, más que ser un dibujo de superficie en términos de un dibujo de superficie plana, ¿no? Construya la idea de superficie a partir de la función de un grafismo, pero no un grafismo esquemático, lineal, sino un grafismo de montones de anotaciones, de puntillismo, digamos, que trata de describir el color, la densidad y el comportamiento de la botánica, ¿no? O estas hipótesis mucho más abstractas, como la que veíamos en los dibujos de Cocourec para el Parque Roca, o lo que vemos a la derecha, el proyecto de Oma y Rem Koolhaas para el Parque de la Villette con los dibujos de Alex Wall, donde justamente lo que aparece es un dibujo más guiado por la idea de la función, ¿no? En el caso el Parque Roca, por la diferencia cromática más a modo de diagrama de usos y localizaciones y zonificaciones, y en el caso del proyecto de OMA, más bien por toda una serie de indicios del programa, como si se tratara de representaciones en forma de viñeta de cada uno de los usos que van a compartir el modelado del parque. Y en el caso de las infraestructuras, la idea es proponer un modelo de notación en forma de línea que genere una comparabilidad clara en el comportamiento de los flujos y sus enlaces con otros materiales urbanos. Y por supuesto están estos recursos que habíamos visto, ¿no? Como del diagrama en el formato de Beck o de Gajín,
Y un poco todas estas modalidades que permiten pensar que de alguna manera las infraestructuras conforman estos sistemas que se vuelven complejos, que se vuelven sistemas de redes, donde podemos pensar que si estamos anotando el comportamiento de autopistas o de vías férreas, no solo es importante la descripción de ese objeto y su comportamiento, es decir, dónde concentran más tránsito, dónde menos, dónde se producen los puntos de cruce, con qué se cruza, cuándo se producen los efectos de empalme y de bajada, a dónde llegan los empalmes y las bajadas, de dónde vienen, con qué sistemas se articulan, cómo se vincula la trama vial de trazo fino de la ciudad con los trazos mayores de los sistemas viales dominantes del área metropolitana, etcétera. Es decir, cómo pensar esto como sistemas complejos que requieren una notación que pueda dar cuenta de todos sus niveles de articulación. Y pensar que hay muchos recursos gráficos que pueden ser propios de las ingenierías o incluso de las artes, que nos pueden servir para tratar de dar cuenta de toda esta variedad de comportamientos si la podemos empezar a clasificar a partir de la lógica de diferencia de grado, diferencia de clase y sus parametrizaciones, ¿no? Como trabajar el problema del tamaño del punto, el tamaño mejor dicho, el espesor de la línea, el grosor de la línea, la geometría, etc. Incluso, ¿no?, la posible función de la clasificación por colores, por distintos tipos de grafismos y vincular a la línea con la superficie bajo el modelo de los diagramas de flujos, ¿no?, donde podríamos pensar que cada nodo se convierte en una unidad de información que por su geometría, por su color, por su tamaño, puede dar cuenta de una hipótesis informativa respecto de qué tipo de intercambio se produce allí, cómo se produce, etc. Volvemos entonces al encuadre del problema. Vamos a concentrarnos en este curso en entender, por un lado, cómo funcionan estas especificidades, ¿no? Cuáles son las herramientas, los materiales y las lógicas organizativas que tienden a caracterizar a los comportamientos de las arquitecturas no domésticas, a las infraestructuras y a las áreas naturales y fundamentalmente en su función parque en la organización de la ciudad, pero también cómo entender el modo en el que estas especificidades se ponen en relación. Para poder avanzar en este sentido, vamos a enfocar muy especialmente en cómo interpretar todo esto, cómo emplear a la representación como efectivamente una herramienta fundamental para reavivar la capacidad del relevamiento para comprender la forma urbana, mejorar y ahondar muchos de los recursos que hemos tratado de empezar a desarrollar en Forma Urbana 1, pero que sabemos que todavía podemos volver muchísimo más productivos y muchísimo más cualitativamente capaces de desarrollar investigaciones más precisas y más consistentes. Y sobre todo entender que en ese trabajo con la representación lo que vamos a conseguir es construir una capacidad de imaginar, ¿no? Es fabricar este puente entre la interpretación y la imaginabilidad. Así que vamos a empezar ahora mismo a trabajar en la unidad 1 y en este primer ejercicio. Bienvenidos al curso, manos a la obra.